Sí, no sé qué ocurrió, porque al final, mi Zoom me batió, pero bueno, aquí estamos. ¿Sale? Entonces, les hablaba de la guerra del 47, las condiciones que en ese entonces tenían los Estados Unidos en ese periodo, y que son muy contrastantes a las de México, ¿eh? Muy, muy contrastantes. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Confírmenme, por favor. ¿Listos? ¿Ya la pueden ver, chicos? Sí, profe, ya. Gracias. Entonces les decía que son muy contrastantes. Estados Unidos industrializado, políticamente estable, um, con dinero y una industrialización incipiente. México, pues ya, no les hago el cuento largo. Tensiones políticas y una economía muy, muy chafa. Entonces, bueno, le declara la guerra a causa de esta disputa territorial y los Estados Unidos van a atacar por diversos frentes, aprovechando que el territorio mexicano es enorme, pero que está escasamente protegido. Originalmente, el plan de batalla era que desde el norte llegaran a la Ciudad de México. Y en las vísperas de la guerra ocurre un golpe de Estado en el país. O sea que en vez de defenderse y de unirse, los mexicanos se seguían bronqueando. No sé, me recuerdan a estos spots que ahorita tenemos del PAN en contra de Morena, del Morena en contra del PAN en plena pandemia. La verdad es que eso es denigrante, pero en fin. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que en plena turbulencia política vuelve a llegar Santana, quien estaba exiliado, y él se pone al frente del ejército, se va a enfrentar en una zona de Coahuila que se llama La Angostura a los gringos. Esa batalla va a acabar en empate técnico, pero ese hace ver al gobierno estadounidense que si seguían el plan original iban a tardarse mucho y la guerra iba a ser muy cara. Así que lo que van a aplicar es un cambio. Van ahora a atacar por Veracruz. Mientras eso pasa, al interior de la Ciudad de México hay otra rebelión porque el gobierno de Valentín Gómez Farías, que queda como presidente en lugar de Santana, cuando éste sale a combatir a los gringos, obliga a la Iglesia Católica a prestarle dinero al gobierno para los efectos de la guerra. ¿Sale? Moraleja de esto, la Iglesia milagrosamente obtiene recursos para que algunos batallones del ejército mexicano, en vez de que vayan a combatir a los estadounidenses, intenten quitar al presidente. Eso va a obligar a que Santana, cuando regrese a la Ciudad de México, quite a Valentín Gómez Farías y de alguna manera trate de consensar una paz. Sin embargo, para ese entonces ya los gringos tienen tomados Veracruz, vencieron a Santana en Cerro Gordo y ya ocuparon Puebla. Entonces, Santana, que espera un ataque de los Estados Unidos desde el oriente, arma todo un sistema de fortificaciones y defensa. A lo mejor, Melanie, tú que eres del oriente, quizá lo ubicarás, el Peñón de los Baños. Hay un cerro grandote enfrente, creo que es de la estación del Metro Peñón. Tiene mucho que no voy. Pero arriba de ese cerro había una fortaleza que Santana había construido para evitar que los gringos atacaran la ciudad. Sin embargo,
los americanos, bueno, los estadounidenses ven eso como algo muy fácil de eludir y en vez de atacar por el oriente deciden atacar por el sur. O sea que llegan por Xochimilco, por Coapa, y de ahí jalan hacia lo que es Perisur, y en las lomas de Padierna, que está ahí cerca entre Tlalpan y la Magdalena Contreras, va a haber un enfrentamiento que los mexicanos pudieron haber ganado, pero que no se dio porque habían muchos celos entre los generales. Santana no apoyó a quien dirigía en ese momento el ejército, que era Gabriel Valencia. Entonces eso, bueno, conllevó al aniquilamiento de las fuerzas mexicanas. Luego tenemos otro combate en el convento de Churubusco, donde es la última gesta del batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio es un cuerpo armado integrado por europeos e irlandeses, desertores de los Estados Unidos, que van a pasarse a la fila de los mexicanos. Pues bueno, ahí son aniquilados y posteriormente se pacta una tregua porque los gringos se habían quedado sin dinero y sin alimento. Y Santana va a aprovechar esa tregua para fortificar Chapultepec y otros puntos de la ciudad. En el Inter algunas negociaciones están realizando, pero no se pudieron llevar a cabo. Se reanudan los combates y aquí tenemos los más, los más importantes, ¿no? Molino del Rey, Chapultepec, que atendiendo la inquietud de Emiliano, sí es verdad, porque hubieron jóvenes del colegio militar que van a quedarse ese día a pelear, pero no es una verdad completa, porque no eran 6, o sea, no eran nuestra versión de los Caballeros del Zodiaco o de cualquier anime japonés. Ya ven que a los japoneses les gusta mucho también ese tipo de batallas. No, eran en total 50 los jóvenes que se pusieron a pelear ese día, y de esos 50 pues fallecieron 6. Por eso de ahí el gobierno lo tomó para hacer esa conmemoración histórica, pero en realidad fueron 50. Después de la batalla de Chapultepec ocupan la Ciudad de México, y ahí la bandita es la que se pone a defender la ciudad. Gente del barrio de la Merced, del Rosario, Tepito, lo que hoy es Peralvillo, San Lázaro, van a hacer varios artilugios para matar a estadounidenses, desde el típico de guárdame este fierrito, hasta, por ejemplo, que le ponían chile y veneno a la comida que le vendían a los estadounidenses. O en su defecto, combates callejeros. Es más, llegaban hasta moler vidrio y se lo ponían en la comida para que los estadounidenses se enfermaran. Les daban comida espesa para que no se sintiera, y ya después eso literal los mataba. Otra cosa que incluso iban a hacer hasta las prostitutas, se infectaban a propósito de sífilis. Se iban a los cuarteles, obviamente tenían relaciones sexuales con los militares, pero los dejaban infectados. Así fue la resistencia que la gente de abajo dio a los gringos mientras estos ocupaban la Ciudad de México. Hasta que, bueno, el 2 de febrero de 1848
se firma la paz con los tratados de Guadalupe Hidalgo, en el que México cede la mitad del territorio a cambio de 15 millones de dólares. ¿Dudas hasta aquí? Ahorita como cuántos son equivalentes o... Uy, no sé, la verdad. Te mentiría si te dijera una cifra, pero no sabía decirte. ¿Y era mucho o era poco? No, Para ese pues entonces. para los territorios que se adquirieron, sí, eran pocos. Pero aún así era mucho dinero. Mucho, mucho dinero. Y México, pues no, con ese dinero ni siquiera se pudo alzar. Seguía habiendo broncas políticas. Y debido al caos político, Santana regresa y toma el poder en 1853. Y entonces se le sube los humos y arma una dictadura. Adiós Santana. Hola su excelencia ilustrísima. Así se hacía llamar el güey. No nada más eso, los impuestos los va a aumentar y como si no fuera suficiente, los Estados Unidos obligan al país a vender más territorio. Y ese territorio se le conoce como el territorio de la Mesilla. El tratado que va a justificar esa venta es el tratado McLuhan. ¿Sí es McLuhan? McLuhan, algo así. Y bueno, así mochan otro poco de territorio más. Chan, chan. Consecuencia de todo eso, Santana queda totalmente desacreditado y los liberales, porque en este periodo el cuate era conservador, generaron un movimiento en 1854 para tumbarlo del poder. Y a eso se le conoce como la Revolución de Ayutla. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Les digo que mucho de nuestra historia es algo tragicómica. Tragicómica. ¿Sale? Bien, vamos a seguir con el siguiente tema. Y chan, chan, chan. Déjenme comparto una pantalla. ¿Listo? ¿Ya la pueden ver? A mí aún no me sale, profe. Ok, nos esperamos. Listo ya. Bueno, como ya les había comentado, Santana está en un plan
pues muy poco dado a negociar. Eso va a hacer que los liberales se sientan con la necesidad de levantarse en armas y tumbar a este buen señor. Entonces ese va a ser el motivo de del levantamiento armado que va a ser conocida como la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla va a ser muy importante por dos cosas. Va a llevar a los liberales al poder y dos, ya de forma definitiva, va a llevar a Santana a no ser más presidente. Ustedes saben cuántas veces Santana ocupó la presidencia y es una manera de ver el caos político que había en el país en aquella época. ¿No? ¿No? Fueron Estuvo tres más, ahí les va, estuvo más veces en la presidencia que mi buen amigo Porfirio Díaz. Estuvo 11 veces en la presidencia. Entonces eso nos habla que la situación está bien, bien, bien fea. No hay Pero una ¿por qué, claridad. profe, si lo habían exiliado? ¿Dónde? ¿No lo habían exiliado? Pero regresó a dominar a Santana y que pues hiciera varias cosas. Pero no, la verdad es que no. Iba y regresaba, iba y regresaba, iba y regresaba. Hasta que con la revolución de Ayutla dijeron, no, sabes que ya estuvo suave. Y de este modo, los liberales van a subir al poder y aquí estamos ante una nueva generación de liberales, parecen los X-Men. Tenemos a Benito Wolverine, Melchor Cyclops, Guillermo Gambito, Miguel Lerdo la Bestia, Ignacio Comfort. ¿Sale? Y para que vean que el multiverso de su profesor se expande, algunos dicen por ahí que me parezco a este señor. Vamos a ver si es cierto. Sí, un poco más de barba a los lados, sí, sí. Yo ya tengo la calvicie. Bueno, pues este señor que no soy yo, es Ignacio Comonfort. Él va a ser el segundo al mando de Juan Álvarez. Cuando Juan Álvarez se va, él va a asumir la presidencia y a él le va a tocar enfrentar algunas cosas. Van a haber algunos conservadores que no están de acuerdo y van a levantarse en armas, pero Comonfort los va a poder dominar. Además de eso, pues también va a conformar lo que es el Congreso Constituyente, que va a dar pie a la publicación de la segunda constitución liberal que tiene el país. México va a tener 3 constituciones liberales, la del 24, la del 57 y la de 1917. ¿Sale? Vamos a ver cuáles son las particularidades de esta consti. Bueno, antes que otra cosa, va a constar y 128 artículos. O sea que va a tener 4 artículos menos que la Constitución del 57. Ir al país en 25 estados, un territorio y el Distrito Federal. Y va a cobrar importancia esta Constitución por el hecho de que va a suprimir los fueros de la Iglesia y del Ejército, va a reivindicar las libertades individuales, va a promover una aparente igualdad social y política, más política que social,
va a defender la propiedad privada y va a poner atención en que la economía del país se modernice con a través del desarrollo del capitalismo, es decir, impulsar también el comercio, la industria, entre otras cosas, ¿sale? Esta constitución va a generar muchos problemas. Y los conservadores, perdón, como que se me puso loca. Y los conservadores van a levantarse en armas con el plan de Tacubaya. Van a estar dirigidos originalmente por Félix Zuluaga, quien por cierto era compadre de Ignacio Comonfort. Va a llevar al país una nueva guerra civil. El presidente Comonfort no estaba muy de acuerdo en que hubiera una nueva guerra civil, así es que va a cometer un error muy grave. Va a renunciar a la presidencia, encarcela a otros liberales y deroga la constitución que él mismo ayudó a firmar. O sea, se hizo un autogolpe de estado. Díganme en qué un presidente se hace un autogolpe de estado. Díganme. Pues hasta donde yo sé, ningún otro lado. Pero como eso no va a, ¿cómo explicarlo? No va a funcionar. Aquí viene la segunda tontera que hace este cuate. Libera a Benito Juárez y huye del país. Entonces eso ya mete a México en un nuevo conflicto civil que es la guerra de reforma. Vamos a tener a los liberales que van a sostener la presidencia de Benito Juárez, quien en ese entonces es presidente de la Suprema Corte de Justicia y va a defender la Constitución del 57. Su bando pues va a carecer de recursos económicos y de experiencia militar. ¿Sale? Él va a huir porque los primeros combates se saldan a favor de los conservadores y también él va a dictar las leyes de reforma, que son leyes complementarias a la Constitución. En cambio, con Félix Zuluaga va a tener el apoyo de la Iglesia, va a tener el reconocimiento de algunos ministros extranjeros. El ejército y los oficiales ya tienen hasta cierto punto experiencia de combate. Va a tomar la Ciudad de México. Y bueno, al final también los conservadores van a tener una división que los va a debilitar y Miramón, ese niño héroe, va a ser elevado presidente. ¿Sale? Y así estaba el país mientras se daba la guerra de reforma. Se estaba hecho un caos. Ahora, cada bando apoyo en el extranjero. Los españoles, perdón, los conservadores con los españoles a través del Tratado Maclean-Ocampo y los liberales con los Estados Unidos a través del tratado, no, perdón, con los conservadores de Amon Almonte y con los liberales y los estadounidenses los tratados de Maclean-Ocampo. ¿Sale? Entonces, ñaca. Eso va a conllevar a que pues ellos hasta ofrezcan las perlas de la Virgen con tal de fregarse al prójimo, pero no se va a dar. Ninguno de los dos tratados va
consolidarse y eso va a dar pie a que se sigan agarrando el chongo. Y aquí está. En medio de esto vamos a tener las leyes de reforma, que van a ser disposiciones locales que se van a llevar a cabo para reforzar el Estado y limitar el papel de la Iglesia y el Ejército. Vamos a tener varias leyes: la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil y la ley sobre la libertad de cultos. La ley de los tribunales eclesiásticos, ahí también les faltó, va a ser propuesta por Benito Juárez. ¿Sale? Y bueno, esto le va a permitir al Estado controlar algunas cosas como la institución del registro civil. Ahora ya es el organiza y gestiona todos estos rollos, divorcios, bodas, etcétera. También va a garantizar la libertad de expresión, de imprenta y de culto, y de asociación y de correspondencia. Gente que va a participar en las leyes de reforma: Miguel Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Melchor Ocampo, y bueno, ya dentro de un carácter secundario, Manuel Gutiérrez Zamora y José Antonio de la Fuente, ¿sale? Todos ellos van a abonar porque el país se modernice. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien, pues esta guerra va a ser un relajo enorme. Y al final, quien va a obtener la victoria van a ser los liberales. Pero el país va a estar muy mal, muy mal. Al término de esta guerra, se va a expedir una ley de amnistías a los conservadores, a excepción de los principales líderes. Pero eso no va a pacificar al país. Va a haber una feria resistencia conservadora en diversas partes de México, sobre todo en lugares como Jalisco, Guadalajara, Michoacán. Eso va a cobrar la vida de algunos líderes liberales importantes como Leonardo Valle, Santos de Gollado y Melchor Ocampo. Y bueno, la situación va a estar tan angustiante que en ese entonces Juárez va a optar por pausar el pago de la deuda externa. Y eso se va a enojar a España, Francia y Gran Bretaña, quienes van a firmar los convenios de Londres y van a mandar una fuerza tripartita a México. Ojo, no te voy a invadir, solamente te voy a obligar a que me pagues. México, que no tiene dinero, ni soldados, ni armas para defenderse, pues va a aplicar otra cosa que es muy característica de los mexicanos: la labia. La labia, eso va a permitir que Inglaterra y están de invadir México, sí les vamos a pagar, miren, por esta. El acuerdo que se va a firmar son los tratados de la soledad, pero Francia no va a dar su mano a torcer. Francia ya había pactado con los conservadores mexicanos que podía haber una intervención, ¿sale? Y aquí ya tenemos los albores de la de la segunda intervención francesa y el segundo imperio mexicano, que es un tema que vamos a ver en la siguiente clase. El día de mañana. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. ¿No? Joali, Eve. No, profe, ninguna. No, todo bien. No, profe, todo bien. Perfecto, gracias, Jael. Gracias, Rubí. Bueno, pues hasta aquí la vamos a dejar. Les reitero la invitación al curso de geografía que inicia el próximo lunes, espero sin esas fallas técnicas.
El costo, ya saben, 50 pesos por clase, son 7 sesiones, pero en atención a que ustedes me están acompañando en historia, les voy a hacer una reducción del precio. En vez de cobrarles el monto que serían los 350 pesos por todo el curso, solamente les voy a cobrar 250, que van a entrar en las mismas facilidades que ahorita están teniendo en historia. O sea, me pagan sus 50 pesos a modo de inscripción, de asegurar el lugar, y los otros 200, como se les facilite. ¿Sale? El curso nos vamos a ir desde el 15 de marzo hasta el primer lunes de mayo. O sea que van a tener 7 clases en donde van a tener una buena formación de geografía. Reitero, los horarios, los lunes de 8 a 10 de la noche, entrarían con el mismo link. ¿Sale? Entonces, bueno, me gustaría que me acompañaran también en ese curso, si existe la posibilidad, claro. Y en cuanto a su inscripción, la pueden pagar hasta el día sábado, ¿sale? Entonces, a ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿No? Bueno, ahí piensen, ¿no? Ah, ok, Rubí, perfecto, pues ahí me mandan un mensajito, ¿sale? Los demás, ojalá que me puedan dar esa oportunidad, ya ven que hay pura calidad y clases chidas, y de hecho en Geo como que está más movido el asunto, tiendo más a poder practicar. Y sin más, entonces les agradezco mucho su asistencia. Lamento las fallas técnicas. Va a haber 2 partes de esta clase, porque así no nos los dejó. Y nos vemos el día de mañana, que vamos a ver lo que es guerra de refugio. Bueno, no, Segundo Imperio Mexicano, República Restaurada y Porfiriato. El examen que vamos a ver el día lunes va a ser hasta Porfiriato. ¿Sale? Entonces, bueno, les agradezco mucho el que se hayan conectado y nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde y que el sol no los joda. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, bye.